¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a esta presencia sobrenatural? Aleluya. Aquí está el Espíritu de Dios en este lugar. Aleluya. Mi anhelo es por siempre postrarme ante Él. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Les saludo a todos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a cada uno de los amigos, los hermanos, los jóvenes. De verdad qué privilegio tan grande el poder estar en esta hora aquí exaltando el nombre de Jesús. De verdad que un sábado en la tarde le resulta muchas cosas por hacer a los jóvenes, pero que hoy estén en este lugar es tremenda bendición. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aquí estamos para servirle al Señor con mucho temor y, como dice la palabra de Dios, con mucho temblor. Amén. Porque de verdad que es muy bueno estar allá, escuchar la palabra de Dios. Usted en el mundo puede hablar de muchas cosas y quizás ni verdaderas, pero aquí vamos a predicar la palabra de Dios. No se puede decir mentiras, ¿verdad? Primero porque vamos a hablar del que es santo, y segundo porque hay muchos lectores de la Biblia. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que le voy a invitar a que tome lectura de la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 3. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3. Cuando hayan encontrado pueden decir amén. Y si no, los que no hayan traído la Biblia pueden tomar lectura en el videobin. Amén. Dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a orar para que sea Dios el que tome el control de mi voz, de mis pensamientos, y que lo que hoy se predique en este lugar sea dirigido por el Espíritu Santo. Padre y soberano Dios, en esta hora invocamos tu nombre, nombre que es por encima de todo nombre. Oh Señor, te pedimos, Señor Jesús, que en esta hora tú seas glorificado en este lugar, Jesús. Oh Señor, toma el control, Señor, de mi voz, de mis pensamientos, Jesús. Que tu Espíritu Santo, oh Dios, hoy hable en este lugar palabras de vida, Señor Jesús. Que hoy esta palabra pueda ser plasmada en el corazón de uno, Señor, de uno que te crea a ti, oh Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dando gloria a Dios, pueden estar cómodos. Gloria a Dios. Amén. Y bueno, como decía mi hermana, en este lugar nos estamos preparando para ser adoradores. Amén, en el reino de los cielos. Así que no nos podemos cansar de adorar, de glorificar y de exaltar el nombre de Jesús. Porque la patria que está preparada para usted y para mí es esa: adorar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bueno, darle las gracias a la directiva de jóvenes que ha tenido a bien invitarme. Me ha invitado de una manera muy especial. Gracias, hermana Verónica. Dios los bendiga. Y es bajo el tema: a la medida del varón perfecto. Amén. Y de verdad que nosotros no vemos como Dios ve. Si a uno le preguntan la medida de alguien perfecto, a uno se le viene a la mente muchas ideas, ¿cierto? Quizás piensa en alguien físicamente bien, alto, con un cargo económico bien, poderoso, que quizás tenga el carro del último modelo, un penthouse evaluado en muchos millones, que puede viajar por todo el mundo, porque lo que menos le falta será dinero, ¿cierto? Para los hombres. Debe tener cualidades muy impactantes, pero para nosotros verlo físicamente. Pero como estamos hablando, a la medida de un varón perfecto, pero como lo ve Cristo y como lo requiere Cristo.
Y leemos este pasaje y eso nos lleva a entender y a meditar de que Dios quiere que su pueblo, que sus hijos, que la iglesia vaya cada día creciendo, que maduremos espiritualmente. Amén. El libro de los Salmos, el capítulo 14, el versículo 2 y 3. Gloria al nombre del Señor Jesús. Libro de los Salmos, capítulo 14, el versículo 2 y 3 dice, capítulo 2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara ¿a quién? A Dios. Pero ¿qué pasó? Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga ¿qué? Lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sí. Entonces eso nos lleva a meditar mucho más profundo, ¿cierto? En la palabra de Dios. Dice, bueno, un varón a la medida de Cristo, ¿cierto? O un varón a la medida de un varón perfecto. Y luego dice que Dios miró hacia la tierra y vio que no había uno que hiciera lo bueno. El hombre, y cuando la Biblia habla del hombre, está pluralizando, ¿cierto? Ahí están mujeres, niños, ancianos y jóvenes. El hombre, todos se habían apartado. No había quien hiciera lo bueno. Se habían alejado de Dios. Como que entre más pasaba el tiempo, en vez de buscar lo que agradaba a Dios, se iban alejando, ¿cierto? En sus deseos pecaminosos. Y entonces dice que miró y no había ni uno. Y tal vez esto lo conllevó a tomar como la determinación de él, siendo Dios, tomar un aspecto de hombre como usted y como yo y venir a la tierra con el propósito, con el deseo de enseñarle al hombre cómo debía andar, cómo se debía comportar. Entonces, como nadie puede ser perfecto igual a Dios o superior a Dios, porque eso es imposible, Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces, tomó una forma humana, como usted y como yo, para enseñarnos qué cualidades debía de tener un varón perfecto. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. El libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leerlo acá porque en la Biblia me demoro un poquito más. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. O sea que Dios, Jesucristo, sí estuvo aquí y tenía un cuerpo como el suyo y como el mío. Amén. Y que este Jesucristo, siendo el Rey del universo, Él nos va a enseñar cómo es que debemos andar nosotros como hijos de Él y cómo debemos comportarnos. Entonces Él, siendo el Rey del universo, vino y escogió una mujer con un alto cargo, reconocida y poderosa, para que fuera su madre, ¿verdad? Eso no pasó, ¿verdad? ¿Buscó a quién? A una mujer humilde, de clase humilde, pura, casta, sencilla, para que fuera la madre ¿de quién? Del Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y el padre carnal fue un rey, ¿cierto? Para que cuando vieran que Jesús pasaba por algún lugar, le abrieran camino y dijeran, ahí viene el hijo del rey, hay que respetarlo, hay que obedecerle, ¿verdad?
Eso no pasó. Escogió a un carpintero de oficio. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿usted cree que qué nos quería enseñar con esto? Hay muchas cosas que nos quería enseñar, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor Jesús. La humildad, el amor, la paciencia, la virtud y muchos otros atributos, ¿verdad? Vamos a leer el libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo 13, del 4 al 8. Y algo muy importante que nos quería enseñar era ¿qué? El amor. Amén. 1 Corintios, capítulo 13, del 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén, hasta ahí. Entonces, nos está definiendo lo que es el amor. Y algo muy importante, Él quería que nosotros viviéramos en amor, pero un amor como ese, no fingido. Amén. Ahora la pregunta es, ¿si amamos a tal punto? Yo creo que nos falta mucho, ¿verdad? Porque muchas veces somos resentidos, no lo soportamos todo. Pero eso nos lo quería enseñar, ¿quién? Jesús. Amén. Quería que viviéramos en amor. Y Él dice, el primer mandamiento y el más importante, ¿cuál es? Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo es semejante a este. ¿Amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Y usted cree que quién amó de esta manera? Jesús. Amén. Eso nos lo está enseñando Él para llegar a la medida de ¿quién? Del varón perfecto. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro. Asistente, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. Vamos a leer el valor de la virtud o el ser virtuoso. Amén. Dice la palabra de Dios, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe ¿qué? Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros, abundan y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces la virtud es un componente de muchos valores, ¿verdad? Hasta del dominio propio. Nosotros como cristianos debemos de tener dominio propio. Y esto nos lo está enseñando el Señor para llegar a ser un varón perfecto. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a leer también el libro de Romanos, capítulo 5, del 3 al 5, por favor. Dice,
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A ver, bonito, ¿verdad? Entonces dice que porque hay que tener paciencia, porque cuando nosotros no tenemos paciencia nos desesperamos, ¿verdad? Y cometemos demasiados errores. No esperamos el tiempo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y otra cualidad muy bonita, la humildad. Veamos Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores ¿a quién? A él mismo o a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces estamos viendo que el Señor nos está enseñando a hacer ¿qué? A hacer todo con amor, a ser virtuosos, a ser pacientes y a ser humildes. Dice la palabra de Dios que Dios mira de lejos al altivo, pero a un corazón contrito y humillado no se resiste a él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que vamos a resumir. Él siendo igual a Dios, ¿cierto? Jesús siendo igual a Dios o siendo Dios, no vio esto como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de todo y vino y tomó una forma humana, porque nosotros nos habíamos alejado. No había quien hiciera lo bueno. Y Él vino para enseñarnos, para mostrarnos, para guiarnos, para llevarnos y mostrarnos cómo debe de ser nuestra conducta. Usted y yo, hermano querido, cuando Dios nos encontró, nosotros no éramos nada. Nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados. Y así va la vida del hombre cada día. Y el Señor Jesús nos coge y empieza a hacer esa obra preciosa por medio de su Espíritu Santo. Y entonces empieza uno como a conocer, a escudriñar, y se va enamorando de este Jesús. Y todo lo que antes hacía lo va dejando, porque ya le molesta, ¿verdad? Cuando usted comienza a conocer a Dios, el pecado le molesta. Es como por dentro diciéndole, no cometas más esto. Y entonces por ahí un predicador decía que al pecador más bien no le fuese, o sea, no le es conveniente que conozca la palabra de Dios, porque entonces va a ser un pecador frustrado. ¿Sí? Porque antes disfrutaba pecar, pero cuando conoce de Cristo, esa palabra es como un martillo ahí día y noche. Esto está mal, está mal, está mal, y ya no va a poder pecar tranquilo. Así que bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que hoy a los amigos que están aquí le ha llegado la tortura a su vida. Amén. Pero tranquilo, que el Señor Jesucristo seguirá perfeccionando por medio de su Espíritu Santo para cumplir su propósito en su vida. Solo nos tenemos que dejar cambiar, amén. Y entonces, yo me acuerdo que antes de ser cristiano, yo me veía bonito, pero me motilaba y me daba unas colas acá larguísimas. Y yo me veía bonito, pero no, ahora uno ve unas personas así, uno los ve feos, horribles. Y uno ahí en ese entonces se veía bonito, pero Dios comienza a hacer una obra, ¿cierto? Y es tan especial mi Dios, que hasta nuestra forma de hablar, de comportarnos, de vestir, lo transforma. A mí antes me llamaban morocho, gato, me tenían muchos apodos. Y uno, pues, no le prestaba atención. Pero ahora en el trabajo me llaman don Fabián o Fabián. Y no se siente mal, se siente bien. Pero eso lo da el Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús.
Y el Señor es bueno con nosotros. Los desagradecidos somos nosotros, ¿verdad? Y Dios comienza con ese propósito tan especial, con ese propósito divino. No va a ser fácil, ¿verdad? Porque va a haber alguien que va a estar incómodo, a alguien que no le gusta que el hombre comience a seguir a Cristo y que comience a tomar forma, ¿cierto?, de Él. Y va a hacer lo imposible y le va a poner cosas para que se desvíe. Y bueno, va a hacer muchas, va a inventarse mil artimañas para alejarlo de Cristo. Pero qué bueno es apegarnos a ese versículo que dice: todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece, ¿verdad? Y qué bueno, de verdad, que cuando tengamos pruebas, aplicar ese versículo, que no sea un versículo más, sino que entendamos que de verdad con Él lo podemos todo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y quizás hay muchas personas que, o sea, el hombre perfecto no lo define la escuela en que usted se graduó, o la universidad en que usted hizo un grado, un posgrado, e incluso no lo define ningún instituto bíblico, ¿cierto? Puede ser el mejor, pero un hombre a la imagen de Dios no lo define eso. Para llegar a tener la medida de Cristo es necesario nacer de agua y de Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Usted puede ser aprobado por el hombre aquí en la tierra, pero si usted no es aprobado por Dios, todavía no ha tomado la imagen del varón perfecto. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que primeramente hay que agradar a Dios, hacer las cosas que le gustan a Dios, y después todo será añadido. Gloria al nombre del Señor Jesús. Eso es bonito entenderlo, que primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y que ya lo demás serán como añadidura. ¿Para qué buscar gloria terrenal? Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué buscar tantas cosas en la tierra? De verdad que sí, es importante que estudiar, porque el Evangelio no quiere infundir un pensamiento mediocre, al contrario, nos quiere alentar a que hagamos lo uno sin dejar de hacer lo otro, pero hacerlo bien para Él, ¿sí? No podemos estar en el medio. Él dice: ¿usted es frío o usted es caliente? Porque si eres tibio, lo vomitará de su boca. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Libro de Efesios. El libro de Efesios capítulo 4. Desde el versículo 10 en adelante dice. Libro de Efesios capítulo 4. Desde el versículo 10 en adelante dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vea ahí lo que dice la palabra de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que ¿qué? A lo que dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces vemos que el mismo que descendió fue el que subió, y es el que nos enseña, ¿cierto? Nos dejó el paso a paso de cómo es el varón a la medida de Cristo. Acá nos está diciendo que Él mismo fue el que constituyó, ¿qué? El que constituyó ¿a quién? Gloria al nombre del Señor Jesús.
a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. Es decir, que esta obra no es terrenal, esta obra es celestial, esta obra es de Cristo, que eso no nos lo inventamos nosotros, ni lo predicamos por predicar, sino que hay alguien con poder sobrenatural que es el dueño de esta iglesia, el cuerpo de Cristo, y que ese alguien quiere que la iglesia de Él crezca cada día y que vaya en aumento. Gloria al nombre del Señor Jesús, hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Conocer a Cristo Jesús. Y es de verdad que cuando usted comienza siendo cristiano, uno no comienza siendo perfecto. Usted comienza con muchos errores, pero Él va limpiando, ¿verdad? Él va transformando. Y lo bonito es que Él no deja de trabajar hasta que la obra no está perfecta. Y tenemos en vaso de barros. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y Él comienza a trabajar y empieza a quitar todo aquello, ¿verdad? Y entonces ya no nos vestimos así, ya no hablamos así, ya no nos comportamos de esa manera. El que maldecía ya no maldice más, el que se embriagaba ya no anda borracho por las calles. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces, cuando vamos tomando la forma de Cristo, usted impacta en el mundo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando a usted lo ven, la gente dice, ya este no es el mismo. Porque Cristo va transformando, cuando usted va tomando la forma de Cristo. Y eso es lo que necesita esta iglesia. Amén. No vivir un evangelio light como dicen, sino alimentarnos. Por ahí escuché una frase muy bonita de Boa. Alimentarnos de Boa. Y ahí todos quedan, ¿y qué es Boa? Biblia, oración y ayuno. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es los que nos mantiene a nosotros con vida espiritual. Y no podemos dejarlo de lado. ¿Y usted cree que quién nos enseñó a ayunar y a leer la palabra? El pastor. ¿Por qué? Porque él ayunó, ¿verdad? Y poquito, como 2 horas, como 15 minutos. 40 días. Y luego cuando terminó de ayunar, ¿vino quién? El enemigo, el diablo, Satanás, a tentarlo, a ofrecerle lo que era de él. Y ahí nos está enseñando que es importante leer la palabra de Dios. Porque Él, siendo Dios, no lo confrontó con palabras sobrenaturales ni del más allá, sino que como escrito está. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, para llegar a la medida de un varón perfecto, a la medida de Cristo, hay que orar, ayunar y escudriñar la Escritura. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y congregarnos. Muchos creen que no es importante congregarnos, pero es importante y muy importante. Cuando uno falta un día, cuando falta 2 días, ¿sabe qué? Se va acostumbrando y ya no le hace falta. Qué triste, ¿verdad? Cuando empezamos a venir constante y usted falta, siente como que, mejor dicho, como que se le fue el aire. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Y Dios va haciendo esa obra perfecta. Y Dios nos va perfeccionando y nos va capacitando. Y luego dice que cuando vamos tomando madurez espiritual, ya no nos mueve cualquier viento de doctrina. Porque sí hay muchas doctrinas que se están levantando en este siglo. Pero una es la elegida, la amada de Cristo. Y yo creo que usted y yo estamos en la amada de Cristo. En su iglesia, el pueblo que Él un día viene a buscar. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. El Señor es bueno en gran manera. Y entonces, para tomar la medida de Cristo, es importante entender que sin Él no somos nada. Que Él, cuando nos da de su Espíritu, derrama en nosotros dones y talentos. Así que a unos les da
el ministerio de la alabanza, a otros el de predicar, a otros el de ayudar, a otros el de enseñar, y así sucesivamente. Y cada uno de nosotros tenemos un papel fundamental en la obra de Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y es importante saber que todo lo que tenemos es por su gracia y por su misericordia, y que todas sus bendiciones son añadiduras, como dice la Escritura. Y que el que canta, el que ministra, no se crea mucho, porque esto es de Él. Si Dios lo usa a usted predicando la palabra, tampoco se crea mucho, porque esto es don de Dios, don de lo alto. Gloria al nombre de Jesús. Es importante entender que Él vino a servir y no a ser servido. Los jóvenes que están empezando, si usted quiere ser grande en Cristo, tiene que comenzar por servir. Si usted quiere ser un líder, usted tiene que servir. Usted tiene que comenzar barriendo el templo, haciendo aseo. De esta manera también se agrada a Dios. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Con Dios se sube bajando. Gloria al nombre de Jesús. Y el que se sube a sí mismo no es nadie. Aleluya. Porque si hoy estamos en este lugar y todo lo que tenemos es por Él, aleluya, nosotros sin Él no somos nada. Cuando Él se aleja de nuestra presencia, nuestra vida deja de tener sentido. Así que en esta noche Dios le ha mandado a decir a los jóvenes y a cada uno de mis hermanos que valore lo que Dios ha hecho en su vida, que se evalúe, que mire hasta dónde lo ha traído Dios, qué le ha regalado Dios a usted. Dios ha sido bueno conmigo. He vivido un proceso en Dios, pero he esperado en Él y he visto su mano poderosa en mi vida. Me ha regalado una hermosa familia, una familia de Cristo. Me ha llenado de sus bendiciones, me ha dado salud. Y cuando yo empiezo a hacer un recuento de todo lo que Dios ha ido haciendo en mi vida, de verdad que yo digo, no tengo cómo pagar tanto. El Señor es extremada bueno para conmigo, y yo sé que con usted también ha sido bueno. ¿Con quién ha sido bueno el Señor? ¿Con quién ha sido bueno el Señor? Gloria al nombre del Señor Jesús. Póngase en sus pies. En esta hora yo le voy a invitar, aleluya, a que piense, a que medite si estamos reflejando a Cristo en nuestra vida. Si ya alcanzamos la medida del varón perfecto, tal vez nos falta mucho, pero déjame decirle que Cristo aún sigue con nosotros y Él nos va a seguir perfeccionando. Vamos a valorar esa obra tan grande que Dios ha hecho en su vida y ha hecho en mi vida. Medite, ¿dónde estaría usted hoy si no fuera por Él? ¿Dónde le tuviera el enemigo siendo un esclavo del pecado? Solo piense que el diablo, cuando cumple su objetivo, luego lo pisotea, lo hace quedar en vergüenza y luego se olvida de usted. Ay de aquellos que un día vieron la gloria de Dios y que la despreciaron. Bendito el nombre de Cristo. Pero hoy todavía estamos aquí para reconocerlo a Él. Él está en este lugar. De verdad que tenemos muchos errores, muchos defectos, pero que Jesucristo, mi Rey amado, aleluya, Él irá haciendo esa obra en nuestra vida, aleluya, para que reflejemos su presencia, su espíritu, aleluya, al mundo, que cuando nos vean tengan que decir que realmente somos cristianos, que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, porque no nos comportamos igual, porque somos diferentes, porque donde quiera que hablamos, anunciamos de sus maravillas, aleluya.
Hoy en esta noche, aleluya, usted puede elevar su voz. Usted puede decirle a Dios: Señor, transfórmame. Yo quiero reflejar tu imagen. Yo quiero ser un hombre, una mujer conforme, Señor, a las medidas, Señor, a ti, Señor Jesucristo, aleluya. En esta noche será que usted le puede dar un fuerte aplauso a Cristo. Usted cree que se lo merece. Usted cree que Él se merece este aplauso. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. El Señor es bueno en gran manera.